Larín, soy tutor correspondiente a la tutoría de lenguaje y literatura con el curso de refuerzo del nuevo ingreso del año 2020. El tema que vamos a abarcar o vamos a abordar el día de hoy es la literatura salvadoreña contemporánea y mi coordinador es Raúl Mayorga. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar informando primero qué es la literatura y la cultura en la lucha y las luchas sociales, puesto que en el tema de la literatura contemporánea vamos a tener que abarcar hechos históricos, hechos sociales, los cuales sí se ven reflejados en El Salvador. Vamos a iniciar con los gobiernos militares, un poco de historia para hacernos paso con respecto a lo que es la literatura contemporánea salvadoreña. Pues como hemos estudiado a mitad del siglo XX, se ha caracterizado por gobiernos militares en cuanto a El Salvador. Eran gobiernos de los cuales sí tenían un ideal por mantener el control a través del militarismo, totalitarismo y no un gobierno democrático. Es decir, esta era la situación militar que se inició en el país antes del conflicto armado. Estamos hablando, como le menciono, a mitad del siglo XX. Eh, con todo este contexto social y esta lucha, esta coyuntura, este malestar social sería parte del germen de una larga generación, ¿verdad?, de escritores, idealistas, artistas, los cuales sí principalmente basaron todas sus ideales o todas sus expresiones artísticas en el pueblo, la opresión del pueblo. Vemos, vemos por ahí, si ustedes pueden recordar, porque los autores que vamos a denotar en este momento no van a ser algunos muy conocidos, otros sí, pero uno de los principales de ellos, que se conoce por su historia o su contenido social, es Alberto Masferrer, con su obra principal, El Mínimo Vital. Entonces, vamos a iniciar nada más con esta pequeña historia de la lucha de clases y nos vamos a contextualizar principalmente en la época militar de a mediados del siglo XX. Sí, es una clase de lenguaje o es una tutoría de lenguaje, una ponencia de lenguaje, pero es necesario de marcar, ¿verdad?, la injusticia social de ese momento. La clase trabajadora no existía como tal, sino más bien era el pueblo sometido a un régimen, a un régimen militar, el cual obviamente eh, tenía control a través de la clase cafetalera en ese momento. Bueno, vamos a empezar y vamos a dividir la literatura contemporánea por generaciones. La primera generación que se dicta es la generación de 1944, que es el año en el que cayó el dictador Hernández Martínez. Ustedes saben que en la historia fue un presidente muy tirano, así se conoce, ¿verdad?, muy opresor de indios, pero algo importante, algo bueno por reconocer es que él sí generó empleos, perdón, y logró abolir la delincuencia en El Salvador, ¿verdad? Inclusive se tiene como una historia muy vaga sobre que él mismo enjuició a su hijo, ¿verdad?, por robar. Creo que inclusive hasta le cortó las manos. Bueno, vamos a empezar con el primero de los autores, porque en este caso no vamos a poder compartir muy bien lo que es la literatura de, de los autores, sino más bien vamos a reflejar características que tenía cada uno de ellos y el tema principal, que era la cultura en la lucha social. Principalmente, Hugo Galindo nació en La Unión en 1917 y murió en 1985. A los 16 años publica su primer libro, el cual es Prisma al Sol. Desempeñó puestos diplomáticos en la administración del Oscar de Osorio, perdón,
de Óscar Osorio, fue representante en Chile en el gobierno de José María Lemos. Bien, esto es un poco prácticamente de su bibliografía y las obras por las cuales Hugo Galindo se dio a conocer son Libro de Horas, Sinfonía Límite, 13 Instantes, Manera de Llover, Resonancia de Vivaldi, también está Guaro y Champaña, Aquí cuentan cuentos, Espejos paralelos. Se sabe que Hugo Galindo también escribió varias novelas, siendo de la más importancia Justicia, Señor Gobernador. Bueno, si ustedes pueden denotar, quizás al final vamos a tratar, si nos queda tiempo, de leer unos pequeños fragmentos de alguno de estos autores, pero por el momento solo nos vamos a basar con respecto a sus obras literarias. Pues con el simple hecho de leer prácticamente un tema podemos dar a denotar cuál era la esencia principalmente del libro. No significa que vamos a determinar toda la manera de leer, pero si nos damos cuenta, la característica principal que es basado en la lucha social, en el contexto en el que se encontraba, por ejemplo, si leemos el tema Justicia, señor gobernador, nos damos cuenta que principalmente sí habla sobre la injusticia que se encontraba entre el pueblo y el gobierno en ese momento. El gobierno, el cual sí era militar. Guaro y champaña, nos damos de cuenta, pues guaro, ustedes saben que es una bebida alcohólica que se crea o no se crea principalmente en El Salvador, sino lo que se crea es el chaparro, pero sí es una manera muy coloquial de hacerse referencia a cualquier bebida embriagante. Entonces, Hugo Galindo es uno de los principales escritores de la generación de 1944. Si ustedes pueden denotarlo en estas épocas, principalmente los salvadoreños sí tenían una representación artística no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ya que Hugo Galindo sí ganó premios internacionales gracias a sus escritos. Bueno, vamos a seguir con Oswaldo Escobar Velado, el cual dice que sí, permítame, okay, sí, el cual informa que es un escritor que nació en Santa Ana, ¿verdad? En el año de 1919 y murió en 1961. Dice que en las poesías de Escobar Velado, el estilo resulta menos importante que su contenido social y humano. Se sabe que no depuraba sus poemas para darlos más espontáneos y sencillos al pueblo. No obstante, dominaban las formas clásicas, como el soneto, el romance, etc. Y lo relevante de su poesía era el acrecimiento a la vida y a las aspiraciones del pueblo salvadoreño. Sin embargo, no logra penetrar la raíz social de la injusticia. Es decir, que Oswaldo Escobar no se basó bajo la rama de esa misma generación en la cual denunciaba la injusticia social que se daba entre gobierno y pueblo, pero sí tenía un contenido más métrico. Es decir, que, que él sí en sus poemas tenía figuras literarias y eso es lo que se ha de resaltar de él. Y no hablaba mucho de la confrontación social entre el pueblo y el gobierno, sino más bien hablaba sobre las aspiraciones y crecimientos de la vida de un salvadoreño. Es decir, diciéndole en pocas palabras sobre los sueños que los salvadoreños tenían. Entre sus obras, entre sus obras más conocidas, tenemos Poemas con los ojos cerrados, la cual se publicó en 1943, 10 sonetos para mil y más obreros en 1960, Árbol de lucha y esperanza de 1961, Cristo América de 1969, Cuba América de 1960, Cuscatlán en TV en 1961. Las obras dispersas de Escobar Velado
se han recogido bajo el título de uno de sus poemas mejor logrados, el cual es Patria Exacta. Bueno, antes de continuar, sí les voy a pedir que al menos tengan en cuenta o tomen la anotación de la importancia de las mejores novelas de cada escritor, porque al final de esta presentación se las voy a preguntar. Es decir, vamos a hacer un recuento. En el caso de Hugo Galindo, mencionaba que la importancia o la novela más reconocida de él fue Justicia, señor gobernador, publicada en 1960. En este caso, en el caso de Osvaldo Escobar Velado, mencionaba que su obra era Patria Exacta. Bueno, continuando entonces, vamos a darle seguimiento a el próximo escritor, quien es Matilde Elena López. En el caso de Matilde Elena López, mencionamos de que ella nació en San Salvador en 1922 y a los 22 años participó activamente en los sucesos políticos del 44, que concluyó con el derrocamiento del general Hernández Martínez. Aunque se incursionó en casi todos los géneros, su mayor producción es el ensayo. Mencionaban, son obras suyas, Masferrer, Alto Pensador de Centroamérica, Interpretación Social del Arte, publicada en 1954, Dante, Poeta y el Ciudadano del Futuro, Estudios sobre Poesía de 1971 y La Balada de Anastasio Aquino. Es La Balada de Anastasio Aquino, mencionarle, de Matilde Elena López, la obra principal o por la cual se conoce. Y vamos a hablar un poco sobre esta obra, ¿verdad? La cual dice que la balada de Anastasio Aquino está basada en el levantamiento militar del indio Anastasio Aquino, jefe de las tribus nonualcas, en 1833. Fue una lucha para evitar que los señores continuaran despojando de las tierras a el pueblo indígena y los pueblos de Santiago Nonoalco y San Juan Nonoalco. En este caso, en esta obra se relata prácticamente la historia de Anastasio Aquino mártir. Algo importante que hay que denotar en el caso de Matilde Elena López, mencionar que ella se ha basado o se ha inspirado principalmente en Alberto Masferrer. Y como lo mencionaba al inicio, una de sus obras era Masferrer, Alto Pensador de Centroamérica, publicada en 1954, como lo pueden ver. Hago mención o hago relevancia en este caso porque estamos hablando de una época estamos hablando de prácticamente mediados del siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado y los escritores de esa época tenían una conciencia de clases de tal manera que podrían diferenciar o tenían una altura inclusive de un pensador europeo. Y menciono esto porque yo quizás sí soy un poco fanático de Alberto Masferrer, sí me gusta leer un poco sus ensayos, creo que son bastante correctos la manera de interpretación social que él hace con respecto a El dinero maldito, eh, no recuerdo cuál era el otro ensayo, que creo que ustedes también en su momento lo tuvieron que leer, pero el pensamiento tan profundo de Alberto Masferrer de cómo identificar la realidad social de El Salvador y que no era una realidad, es una realidad o era una realidad del siglo pasado, pero realmente hasta cierto punto puede ser muy aplicable en este momento. Algunas cosas, otras cosas, como ustedes saben, sí se van desfasando con el tiempo. Pero recordar de Matilde Elena López, ella hizo el estudio de poesía sobre la balada de Anastasio Aquino. Anastasio Aquino, como ustedes saben, en ese momento no era contemporáneo de su época, pero sí es bastante importante, bastante relevante que ella haya
haya dedicado un trabajo principalmente al indio nonualco, que inclusive sin saber o sin conocer de, de un contexto social, eh, digámoslo de esa manera, o de haber estudiado un contexto social o cómo se analiza una coyuntura, él sabía realmente qué era una injusticia social y cómo es que se debe de luchar por una injusticia social. Bueno, vamos en este caso finalizando con esta época, la época de o la generación del 44, la cual, como les mencionaba, sí se hablaba sobre el régimen militar, y empezamos con la generación comprometida. La llamada generación comprometida, como lo indica la frase, está conformada por un grupo de intelectuales comprometidos en las reivindicaciones sociales, empeñados con un rompimiento del estado socioeconómico imperante. Conozcamos algunos de los siguientes representantes. El primero de los representantes de la generación comprometida, y creo que es uno de los más conocidos, es Roque Dalton, ¿verdad? Dice que Roque Dalton nació en San Salvador en el año de 1936 y fue asesinado en 1975. Es uno de los poetas con mayor alcance a nivel internacional. Se involucró en movimientos estudiantiles durante el periodo universitario y posteriormente ingresó al Partido Comunista. Estas tendencias políticas le acarrearon persecuciones y el exilio y finalmente la muerte, ocasionado por sus mismos compañeros ideológicos. Fue el Ejército Revolucionario del Pueblo el que lo acusó de colaborar con enemigos de la clase. Lo fusilan el 10 de mayo de 1975. Bueno, algo que destacar principalmente de la historia de Roque Dalton, contemporáneamente o actualmente, sabemos de que aún se sigue investigando la culpabilidad del asesinato de Roque Dalton. Y la razón del asesinato de Roque Dalton fue principalmente por una incriminación. Se le acusó de que él trabajaba principalmente con la CIA, con el gobierno de los Estados Unidos, brindando información sobre el ejército revolucionario. Dice que la poesía de Roque Dalton es muy diferente a cualquier poeta anterior. Construyó nuevas imágenes y un nuevo tipo de versificación y agregó nuevos elementos lingüísticos. Son obras de Roque Dalton: Mía junto a los pájaros, La ventana en el rostro, Taberna y otros lugares, Historias prohibidas del Pulgarcito, Pobrecito poeta que era yo. Esta es una narrativa. Eh, Monografía del Salvador. Este es un ensayo de 1969. César Vallejo, ensayo de 1963. Y un libro rojo para Lenin. Si ustedes pueden verificar en el caso de esta generación, y empezando con Roque Dalton, su característica principal siempre sería la lucha de clases. Y no solo la lucha de clases, sino que en algunos de sus poemas tiene un contexto demasiado romántico, bohemio, podemos decirlo de esa manera. Y otras cosas que hay que mencionar es que es uno de los escritores más completos, porque ustedes pueden ver desde una poesía hasta ensayos. Es lo que hace la complejitud de Roque Dalton. Es un ideólogo, digámoslo de esa manera, un literato nacido para ello, y sobre todo un pensamiento social, un pensamiento muy social. No lo vamos a tildar de comunista o de izquierda o de derecha, sino más bien lo vamos a mencionar como social humanitario. Yo principalmente sí he logrado leer algunos textos de Roque Dalton, y les aconsejaría, o sea, si no quieren leer realmente lo que es un ensayo, que es muy grande, pero podrían por lo menos leer alguna de sus poesías. Por ejemplo, en el caso de las poesías, Mía junto a los pájaros, es buenísima, y tiene
unas dos que tres poesías que tienen un sentido tanto bohemio y tienen un sentido sí muy romántico. Más que si no quieren leer realmente algo así como que se tilde de una ideología política, si quieren conocer un poquito del pensamiento de Roque Dalton, podrían leer un poquito de eso, de esos fragmentos. Si se gustan también, al finalizar la exposición, ustedes me indican qué tipo de fragmentos de los que les estoy explicando, que son demasiado cortos, se les pueden compartir o en este caso poder leerlo y de esa manera ustedes pueden interesarse también en abarcar más del tema. Recuerden que nosotros lo único que les estamos dando son solamente herramientas para que ustedes puedan darle seguimiento. Ahora, en el caso de Roque Dalton, eh, todas las, todas las obras sí son muy relevantes, como mencionaba la lámina, es es uno de los escritores no universales del Salvador, pero sí un escritor muy conocido a nivel internacional. Y podríamos decir que uno de sus libros principales podría ser Monografía del Salvador o un libro rojo para Lenin, ¿verdad? Historias prohibidas del Pulgarcito también es una poesía, perdón, y de esa manera ustedes pueden darle alguna lectura o algunas recomendaciones. En el caso de Roque Dalton, cuando yo les hago una consulta sobre qué tipo de obras, cualquiera de las tres que acabo de mencionar podría ser bastante válida. Continuamos con Álvaro Menéndez Leal. Bien, Álvaro Menéndez Leal nació en Santa Ana en 1931 y murió recientemente en el 2000. Fundó y dirigió dos organismos periodísticos, un televisivo y un impreso, pero fueron clausurados mediante la administración del presidente José María Lemus, gracias a su obra de teatro Luz Negra. Es un escritor de mayor renombre. Dos veces estuvo en el exilio por señalamientos políticos. Menéndez Leal escribió en cuento La llave, cuentos breves y maravillosos, Una cuerda de nylon y oro, La ilustre familia androide, una poesía, el cual escribió El extraño habitante, para escribir en los muros, ensayos también, la cual fue Ciudad, casa de todos. En el teatro escribió Luz Negra en 1965, El circo y otras piezas falsas, El cielo no es para el reverendo y La bicicleta al pie de la muralla. Hay un dato curioso sobre su primer libro importante, que fue Cuentos breves y maravillosos. Este libro incluyó un prólogo falso de Jorge Luis Borges, lo cual dio origen a una polémica en la que participaron in- insistentemente algunos críticos de acusarlo de plagio. Bueno, ese es como un dato curioso. Principalmente en el caso de Álvaro Desleal, vamos a hablar y vamos a renombrar su obra de teatro Luz Negra. Como podemos ver, en el caso de esta generación comprometida, son literatos son más, ¿cómo decirlo? Eh, Son más completos de una manera, son más íntegros en el cuanto de la lectura. De esa manera lo vamos a abarcar, ya que si ustedes pueden verificar, él no solo, él no solo escribió principalmente, él no solo escribió principalmente cuentos, sino más bien también escribió ensayos y escribió obras de teatro. Mencionaban si hay un problema con un integrante, quiere incorporarse. Y en el caso de Yesenia es desleal. Sí. Ay, disculpe el inconveniente por mencionar la palabra leal al inicio, pero sí es desleal, respondiendo a Yesenia. Eh, bueno, dándole seguimiento, dándole seguimiento a este tema, la obra principal, la obra principal de Álvaro Menem Leal, podemos mencionar que sería Luz Negra.
Bien, no sé si ustedes en algún momento lograron en su clase de literatura leer esta obra. Yo principalmente sí la leí y inclusive en sus tiempos también la logré interpretar. Pero la historia para quienes no la han leído y les invito a que lo lean, es con respecto a dos personas que han sido condenadas a, a la muerte y son decapitados. Son dos personas que son decapitadas por altos crímenes. No recuerdo si uno era un ladrón o algo así, pero la cuestión es de que los dos mueren. Y en esta obra ellos hablan sobre la esencia de su vida. Son dos cabezas que están muertas y entre ellas están hablando, pero quieren saber realmente si es un acto de magia o es algo por lo cual ellos siguen viviendo. Y se ponen a interactuar entre ellas, la obra avanza, tienen miedo a descubrir si realmente siguen vivos y las personas pueden escuchar su conversación, sus murmullos, y si y a través de eso la historia va avanzando, va avanzando, va avanzando. Inclusive hay un ciego que puede escucharlos y se pone medio a interactuar con ellos, simple y sencillamente porque es ciego, ¿verdad? No se da cuenta realmente de que ellos están muertos. Eh, el final no se los voy a decir porque sí creería muy importante que ustedes la lean, pero es una obra de teatro muy buena, y si en algún momento tienen oportunidad de presentarse a verla, ya sea en el Teatro Presidente o en el Teatro de Cámara Roque Dalton, que sí yo me doy cuenta que seguido presentan obras de teatro, más si son de autores salvadoreños, y si ustedes se dan cuenta y está este título, muy recomendable. El libro es muy corto, se basa en diálogos, son diálogos cortos, no es una historia muy gruesa, es una historia muy fácil de digerir y es buenísima. Realmente para quien le guste la lectura y para quien no le guste, yo lo recomiendo bastante. Bien, seguimos con otro autor, el cual es José Roberto Sea. No, no pasamos uno. Era Malio Argueta. Bien, en el caso de Malio Algueta, es un escritor que nació en San Salvador en 1935. Actualmente es director de la Biblioteca Nacional y es el novelista de más importancia en los últimos tiempos. En 1977 ganó el premio de Casa de América con su novela Caperucita en la Zona Roja, pero su novela más conocida, traducida a varios idiomas, es Un día en la vida de, con la cual ganó el premio Nobel a novela de la Universidad Centroamericana, perdón, el premio de novela, no Nobel, perdón, de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, la UCA. Otras novelas de este autor son El Valle de las Hamacas y Cuscatlán, donde bate el Mar del Sur. Bien, ya estamos pasando, como se menciona el tema, a escritores un poco más contemporáneos. Manlio Argueta, cuando le haga la pregunta de cuál es su obra principal, como ustedes saben, es Caperucita en la Zona Roja. Pero yo de él realmente el único libro que sí he logrado leer es Un día en la vida de. Es un tema, ese tema habla sobre principalmente sobre el contexto político de la guerra del Salvador, pero no lo habla desde una manera científica social, sino más bien lo habla desde la perspectiva de vista cultural de una mujer. Este libro, yo leí una reseña también sobre este libro, el cual indicaba de que la persona en la cual está basada el libro sí existe, y algunos hechos que se redactan sí son bastante veraces, y parte de la novela, ¿verdad? En cuanto a diálogos, pero Malia Argueta logra plagiar, no logra, no plagiar, sino más bien logra capturar.
la esencia cultural de esa persona. Para hacerle un resumen, eh, por ejemplo, abarca desde un tema tan general, cultural, hasta temas demasiado específicos, como por ejemplo que una niña de 15 años se la lleve un señor por el simple hecho que le guste, un señor mayor de edad que le guste, se la lleva, se las pide a los padres a cambio de tierras, a cambio de dinero, o solo simple y sencillamente porque la pobreza de los padres en ese momento no da abasto para mantener a una persona más. Entonces, prácticamente en esa época, eh, la, la niña fue entregada a un hombre mayor, ¿no? Y el contexto social sigue y sigue y sigue, eh, dándole seguimiento en una guerra, y los problemas también que se dan en las noticias, problemas con padres y el confrontamiento militar entre el pueblo, sacerdotes. Realmente es una novela bastante compleja, es bastante compleja, y la manera de redactarlo es bastante excelente. Mario Argueta, si tienen oportunidad de adquirir un ejemplar de Un día en la vida de, inclusive en la Universidad de El Salvador se venden ejemplares, no son muy caros. Yo recuerdo que el que yo adquirí cuesta $7 y es un buen libro. Yo lo recomiendo bastante con respecto a Mario Algueta. Bien, y finalizaríamos con José Roberto Sea. Larín, José Roberto, tiene una consulta. sí, permítame, en este momento verificamos. Ok, nació en San Miguel o en San Salvador. Estamos hablando de Mario Argueta. No, nació en San Miguel. Mario Argueta es de San Miguel. Y si era el señor Desleal, fue en Santana. Sí, fue en San Miguel. ¿En otra consulta? ¿Pueden verificar? No. Bueno, continuando entonces, sería José Roberto Sea. José Roberto Sea nació en 1939 en Izalco. Ha escrito cuentos, novelas, poesías y teatro. Si Gavidia toca el tema hispanoamericano con un toque épico, Sea lo hace con un toque mágico en sus códices. Cuando habla de códices, estamos hablando en prácticamente su manera de escribir, ¿verdad? Tanto en la perfecta construcción de las imágenes como en la hondura popular del contenido. Quien lea sea Códice Liberado, si es Latinoamérica, sentirá una nueva dimensión en las huellas de las códices y los cantos de mi sangre. Y es que sea hay una influencia indígena, basta para ello recordar el lugar de la procedencia, lo cual es Izalco. Entre sus obras tenemos Los días enemigos, Casi el encuentro, Todo el códice, Misa mitín, Los herederos de Parabundo, La guerrilla nacional, y en narrativa tenemos De perros y hombres, Ninel se fue en la guerra, Dime con quién andas, y en teatro tenemos las escenas cumbres y Siguipil Taquitzalí. Bien, en el caso de Roberto Sea, que no es tan renombrado, podemos decir que la manera de hablar o la métrica de la códice es principalmente como él se daba seguimiento en cuanto a lo poético. Realmente de José Roberto Sea, no les voy a mentir, desconozco, desconozco bastante de este escritor, pero no es menos relevante, ¿verdad? En cuanto a algunas menciones en el caso, solo le estaríamos dando seguimiento a la generación posterior, el cual no lo involucré o no lo, o no lo agregué en esta diapositiva, porque ya estaríamos finalizando con el tema del contemporáneo y con esta generación, pero si algunos autores o alguna investigación que logré realizar hablaba sobre una generación posterior a la generación contemporánea,
y solo hacían mención a un escritor en específico, quien es David Escobar Galindo. Para dar una reseña práctica, él nació en Santa Ana en 1943 y es de una familia acomodada, ¿verdad? Es abogado y ha desempeñado muchos cargos públicos. Entre sus obras más conocidas tenemos El bronce y la esperanza, Extraño mundo del amanecer, Vigilia memorable, Coronado furtiva, El guerrero descalzo, Universo neutral, y en narrativa tenemos Una grieta en el agua, La rebelión de las imágenes, La estrella cultiva, La noche del dragón y Las fábulas. Y en teatro, El caballo en la sombra, Las hormigas de Ítaca. Bien, en este caso, denotar, como ustedes pueden denotar, si la presentación no habla principalmente sobre una característica en sí, porque cada literato, cada escritor tiene una manera muy única de darse a conocer a través de las palabras. Entonces, solamente lo que hay que denotar es como la idea que ellos tenían o si es posible podemos darle seguimiento a algún tipo de material que ellos han elaborado. Yo sí les recomendaría bastante que busquen no solo sobre las características de cada autor, sino más bien que traten de leer, porque realmente nosotros no podemos abarcar todo ese tiempo de leer o compartir con ustedes todas las lecturas de cada autor. Pero sí es necesario que ustedes se den cuenta, como por ejemplo el papel que ellos han desempeñado en la sociedad, cómo se han desenvuelto en cuanto a métricas literarias, o cuál ha sido su fuerte, si ha sido más poético, o más ensayista, o más teatral, y de esa manera también conocer al menos su obra más reconocida. Bien, en este caso entonces estaríamos finalizando con la explicación con respecto a la literatura contemporánea y con todo gusto podríamos atender algunas dudas que tengan ustedes. Me las pueden hacer ya sea por el chat o solo pueden hacer la pregunta por medio del micrófono. Tienen unos 2, 3 minutos para iniciar con las preguntas y si no empiezan a preguntar, pues yo voy a empezar a preguntarles. Y lo voy a hacer dedocráticamente, es decir, voy a elegir a uno de ustedes y ustedes tendrán que responder, ya sea por el chat o por el audio. Bien, Julio Flores está escribiendo. Bien, no dejo de escribir. En este caso entonces vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas. Bien, dice, si en el caso de Julio es cierto, él logró conectarse un poco tarde. Bien, pero en este caso, Julio, vamos a iniciar con usted. Eh, Entiendo, logró ver de los últimos autores. En el caso de Manlio Argueta, ¿cuál era su obra más reconocida? La pregunta va para Julio Flores. Eso es correcto. Menciona Julio Flores, si no me equivoco, Un día en la vida de.
Sí, en el caso de Manuel Guetta, como le había mencionado, sería un día en la vida de. Esa sería prácticamente la obra principal de Manuel Guetta. Bien, Yesenia está escribiendo, esperamos una pregunta. Mientras tanto, me gustaría, como se los había prometido, al menos un fragmento, les voy a leer un poquito de Roque Dalton y un poema muy corto, de los cuales ustedes, como les he mencionado, sí pueden darle mayor seguimiento. Y vamos a verificar un poema muy corto, de los cuales son bastante buenos. Este, ok, ya tengo uno. Bien, Senia no ha terminado de escribir, ¿verdad? Bien, les voy a leer un poema. Realmente les voy a mencionar, les voy a leer, no les voy a declamar porque realmente no soy mucho de eso y no puedo, gracias a mi tono de voz. Bien, dice Yesenia, con respecto a Argueta, ¿también es Caperucita en la zona roja? Sí, sí, es correcto. Como le habíamos mencionado en la presentación, sí es Caperucita en la zona roja y en el caso de un día en la vida de, mencionábamos de Manlio Argueta, que era un, que era el libro que más se tradujo de él, es decir, uno de los libros más populares, el libro más reconocido de él. Y sí, pero una de sus obras trascendentales también es Caperucita, perdón, en la zona roja. Bien, en el caso del poema que les había mencionado antes de seguir con las preguntas, se los voy a compartir por medio del chat para que ustedes lo puedan leer también. Bien, ahí está. Se llama, quiero ver si lo logré compartir todo. Sí, y sin embargo, vamos, logran verlo todo. No, ¿verdad? Menciona, sí, ahí está todo, ya lo verifiqué. Bien, ese es uno de los poemas, el cual es uno de los poemas más reconocidos de Roque Dalton, y es lo que yo les mencionaba, esa característica a la cual nos hacía alusión, que no todo era una crisis o un contexto social, lo podemos verificar en ese poema, que es un poco más bohemio, más melancólico y más romántico. Dice, y sin embargo, amor, a través de las lágrimas, yo sabía que el fin iba a quedarme desnudo en la ribera de la risa. Aquí, hoy digo, siempre recordaré tu desnudez en mis manos, tu olor a disfrutada madera de sándalo, clavada junto al sol de la mañana, tu risa de muchacho, o de arroyo, o de pájaro, tus manos largas y amantes, como un lirio traidor a sus antiguos colores, tu voz, tus ojos, lo de abarcable en ti entre mis pasos. Pensaba sostener en las palabras, pero ya no habría tiempo de llorar. Ha terminado la hora de la ceniza para mi corazón. Hace frío sin ti, pero se vive. Este poema es una continuación de un poema, si ustedes se fijan. Bien, vamos a hacer una pregunta principalmente. Ya respondió Yesenia, Reinaldo no ha tenido alguna actividad. En el caso de este poema, Reinaldo, ¿qué podrías interpretar? O sea, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace alusión? Y si no responde Reinaldo, podría responderme en este caso César o Jonathan Larín.
Bien, dice César, es como un poema dedicado a un amor que tuvo pero falleció. Eso es lo que entendí o a lo que perdió. Alexander Antonio dice al amor. Bien, lo importante de ese poema, como les mencionaba, era una continuación, que es la continuación de otro poema que se llama La hora de la ceniza. La hora de la ceniza. Dice Reinaldo, es como algo que le sucedió. Sí, bien, principalmente él habla del duelo, pero no del duelo de una muerte, sino del duelo por la pérdida de un amor. Y no principalmente está hablando de una muerte, sino más bien está hablando de la ruptura de un amor. La hora de la ceniza, que es otro poema, el cual se los dejo de tarea para que lo busquen y luego leen este, sin embargo, amor, se darán cuenta de que todo concuerda. En el caso de la hora de la ceniza, habla sobre lo que uno siente realmente eh, cuando rompe con una persona, cuando esa persona lo ha abandonado o por una o X y motivo la relación ha finalizado. Entonces, en el caso de la hora de la ceniza, habla sobre una hora donde prácticamente él se está volviendo loco porque ha perdido un amor. Y en este caso, sin embargo, amor, hace referencia a que la hora de la ceniza ha finalizado, la hora en la cual él prendía un cigarrillo y se consumía con él, con el dolor que sentía, ha finalizado. La finalización de la hora de la ceniza como poema decía de que hacía frío sin ella, o sea, informaba, hace frío sin ti. Y la finalización de este poema dice, hace frío sin ti, pero se vive. Es decir, aún me duele, pero tengo que seguir adelante. Como pueden darse cuenta, Roque Dalton no solo es lucha de clases, sino que es un literato que tenía algo más que compartir, ¿verdad? Era un ser humano, eso es lo principal, que ustedes no deben de tildar a X persona por una idea, sino más bien tener que conocer a la persona como un contexto del todo, ¿verdad? Porque recuerden que inclusive este tipo de personas no solo experimentan rabia, dolor, sufrimiento a través del contexto social, sino que también tienen sentimientos humanos y es lo que plasman en cada una de sus obras. Bien, continuando con las preguntas, ustedes me dicen qué les pareció ese poema. Si gustan, no vamos a leer el de la hora de la ceniza, pero se los puedo compartir también para que lo tengan ahí y lo puedan leer. Bien, seguimos con una pregunta para, quiero ver quién no me ha contestado. Reinaldo sí me contestó. Bien, 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 bien. Bien, una pregunta que ya todos me contestaron. Para Jonathan. Bien, Jonathan no había leído la respuesta de Jonathan y dice que el duelo de la separación con su pareja. Y es correcto. Sí, Jonathan, exactamente de eso se trata. Bien, una pregunta al azar para quien me quiera contestar. ¿Cuál era la obra principal de, de Matilde? Si no me equivoco, si leímos de allá, de Matilde López? ¿Cuál fue su obra principal? La de Matilde López, a ver quién recuerda. Es de la generación de 1944. Mencionábamos que era la ensayista Matilde Elena López. Mencionamos, vamos a dejar unas dos o tres pistas, que ella, exacto, Alexander Antonio lo anotó. La balada de Anastasio Aquino, es correcto. Mencionábamos que ella tuvo, para darle seguimiento a esta misma pregunta, ella tuvo un ensayista muy famoso como inspiración. ¿Quién era?
Vamos a ver quién responde. ¿Quién era, eh, quién era como quién era como el escritor de inspiración de Matilde López, un ensayista muy famoso de El Salvador? Masferrer, sí, es correcto, Yesenia latino, fue Masferrer. Bien, bueno, en este caso entonces, yo creería de que han prestado mucha atención y ha sido un gusto que hayan compartido conmigo esta videoconferencia. Creería yo que lo estaríamos dejando hasta acá. Solo me indica mi coordinador y agradecerles por la atención prestada. Antes de finalizar, como siempre lo hago, si les doy unos dos que tres consejos, y el principal de ellos era que sigan estudiando, sigan leyendo, eh, principalmente en el caso de estos autores, que es algo que sí así les va a salir en el examen de admisión. No, no es como una solicitud que ustedes sepan todo de ellos, sino que sepan las ideas principales o las ideas más básicas, ¿verdad? Más básicas. Me menciona mi coordinador que en este caso solamente haré un resumen muy rápido para las personas que se añadieron en esta videoconferencia. Bien, el resumen básico principalmente de todos los contemporáneos, el resumen muy básico de todos los contemporáneos, principalmente mencionábamos que era durante el conflicto armado, no, el conflicto militar del siglo XX. Ese fue como la base principal. Principalmente el quien más denotaba estas injusticias era Alberto Masferrer a través de todos sus ensayos, El dinero maldito, El mínimo vital, que son como base principal. El impacto de los medios de comunicación en la cultura en ese momento eh, era bastante, era bastante grande, ¿verdad? Ya que el gobierno tenía el control también de los medios de comunicación y en el caso de la literatura se expandió a la cultura de la lucha de clases. Las características principales de la lectura contemporánea en El Salvador era principalmente esa, la lucha de clases. No, menciona César, si es de la guerra civil salvadoreña. Sí y no. Sí, porque según en la generación comprometida ya estábamos abarcando la guerra civil. Pero en este caso estamos hablando en la desigualdad social del totalitarismo militar. Estamos hablando de la época de Hernández Martínez, ¿verdad? Ustedes recuerdan, antes de la democracia como tal, sí era un totalitarismo militar. Es decir, que los militares estaban gobernando en ese momento. Es antes de la guerra civil o antes del conflicto armado, como hace referencia César. Bien, siguiendo en esto, estábamos con la generación de 1944. El primer escritor era Hugo Lindo y mencionado que la principal obra de Hugo Lindo era Justicia, señor gobernador. Luego estábamos con Oswaldo Escobar Velado. En el caso de Escobar Velado, su principal obra era Patria Exacta. En el caso de José María Méndez, que era un escritor, su obra era Patria Nueva. En el caso de Matilde Elena López, que ella ya habíamos respondido unas preguntas, ella era una ensayista y sus obras, o una de sus obras dedicadas a Alberto Masferrer, el cual era Masferrer, alto pensador de Centroamérica. Y su obra más denotada era la balada de Anastasio Aquino, que Anastasio Aquino ya habíamos mencionado también que fue un indio nonualco que se rebeló contra el gobierno de ese entonces por todos los abusos que se estaban haciendo. Inclusive en la lucha de Anastasio Aquino, el derecho que más estaba peleando, de decirlo así, era la diferencia o el problema racial con los indios, con la sociedad indígena.
y el impuesto sobre el aguardiente. Luego estaba la generación comprometida, que esto es un poco más contemporáneo, iniciamos con Roque Dalton, y aquí sí ya se iniciaba el Partido Comunista. Mencionamos que Roque Dalton fue exiliado y fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo por creer que él era un colaborador enemigo en el caso de la CIA de Estados Unidos. Mencionábamos que las obras de Roque Dalton, o Roque Dalton es un literato muy universal, no mencionar universal, pero sí es muy conocido a nivel internacional, tanto por el contexto social como su contenido literario. Y de las obras más conocidas es Historias Perdidas del Pulgarcito, Pobrecito Poema que era yo, Poeta que era yo, perdón, Monografía del Salvador y Un libro rojo para Lenin. Todos esos eran ensayos, a pesar de otros poemas como Mía junto a los pájaros, y estos eran más que todo poemas revolucionarios, como le había mencionado, que seguía la tendencia de lucha de clases. Y como se lo había mencionado, también no todo es lucha social, ¿verdad? Tal y como lo mencionaba en el poema que leímos hace como unos 15 minutos. Luego seguimos con Álvaro Menéndez Leal, el cual tuvo como su principal obra Luz Negra, que es una obra teatral, el cual sí explica un poco su contenido. Y para los que ya se conectaron muy tarde, sí, solo en breve resumen, era sobre dos cabezas decapitadas y querían saber si estaban vivas o no. Pero no solo eso, más bien, eh, sino más bien era sobre el contenido sobre la vida. Prácticamente este tema teatral abarca más una cuestión más, eh, por decirlo así de esta manera, eh, más metarealista, no tendría que ver más bien con un problema social que sí los abarca, pero más bien habla sobre el sentido de la vida o qué es de la vida después de la muerte. Luego seguimos con Manlio Argueta, no Mario, Manlio Argueta, y su obra principal es Caperucita, que es una novela Caperucita en la zona roja, pero su obra más conocida y traducida en varios idiomas fue Un día en la vida de, que también les había mencionado que esta novela había ganado premios a mejor novela, según la UCA. Luego finalizamos con José Roberto Sea, el cual mencionábamos que él tenía unas métricas como el códice muy buenas y al mismo momento daba a conocer su cultura indígena. Mm, y, y a finalizar le mencioné de que en las generaciones posteriores mencionaban algunos escritores que nos encontramos con David Escobar, perdón, Galindo, ¿verdad? Y mencionamos obras renombradas de él en poesía, El bronce y la esperanza, Extraño mundo del amanecer, y en narrativa, Una grieta en el agua, La rebelión de las imágenes, La estrella cautiva, La noche del dragón y fábulas. Eso que le acabo de mencionar es un solo libro, no vayan a creer que son diferentes, sino que es un solo libro. Y en teatro también hizo El caballo en la sombra y Las orgueras de Ítaca. Bien, eso sería principalmente como en resumen de lo que nosotros en este momento sí hemos abarcado. Bien, menciona Yesenia, deberían siempre enviar correos sobre que habrá conferencia porque no siempre se da cuenta uno, por favor. Sí, en el caso de las conferencias hemos notado que se han tenido un poquito de problemas en cuanto a conexión y como se les había mencionado deben de seguir los pasos con respecto al Skype, a la cuenta que se les ha generado o solo abrir el link una vez a través del Skype. En el caso de las videoconferencias siempre se les está notificando por medio, por medio del foro, pero si gustan también para la próxima que haya, podríamos hacerlos por medio de, podríamos hacerlo también por medio de una invitación en correo electrónico para que se haya mayor participación si a ustedes les conviene, pero lo ideal, como es su deber, es que estén participando en el aula.
Recuerden que en el aula a ustedes se les están compartiendo todo tipo de información y los foros que están habilitados son sobre estos mismos temas, los que nosotros estamos abordando. Las videoconferencias son para que ustedes puedan despejar sus dudas, ¿verdad? Pero principalmente sí, traten de ingresar a los foros siempre, todos los días, y de esa manera poder lograr estudiar lo más que puedan. Solamente tenemos un mensaje de Ana Ameda Aguilar, está escribiendo. Bien, en lo que escribe Ana Ameda Aguilar, eh, solo mencionarles y agradecerles por la atención que han prestado. Espero haber despejado alguna de sus dudas. Como mencionarles, no se les puede brindar toda la información, sino más bien la información complementaria de esta videoconferencia sí está en los foros, en el foro habilitado sobre literatura contemporánea. Las dudas que ustedes tienen en este momento que las están abordando por este medio, lo pueden hacer todos los días por medio de los foros. Y con gusto todos los tutores tenemos que estarles ayudando a ustedes. Lo principal es que ustedes sí estén interactuando con nosotros para poder aprender más. Bien. Yesenia decía, pero es que yo siempre... Bien, Ana Ameda Aguilar menciona, ¿las clases quedan grabadas para poder repasarlas? Sí, sí quedan grabadas. Inclusive en la videoconferencia que yo realicé el mes pasado, que era sobre literatura grecolatina, ya está subida al canal de YouTube. Ustedes pueden solicitarla de esa manera. Inclusive yo en mi foro creo que la voy a compartir. Eh, pero sí sería mi coordinador el que me informe cuál sería el canal en el cual lo están compartiendo, porque yo sí logré verla en YouTube. Eh, Entendería que todas están en YouTube, inclusive las del proyecto pasado sí logré visualizar algunas también. Y son bastante informativas, serían buenas que las vieran. Ok, en el chat en este momento está mi coordinador, el cual va a compartir el canal de YouTube y menciona que se llama Urani US el canal, sí, así se llama principalmente. Ustedes pueden revisar todo el contenido, porque todo el contenido que está en el canal de YouTube es principalmente sobre los foros que se están abordando en esta videoconferencia. Bien, ya entendería y hemos canalizado toda la mayoría de dudas y solo me informa ya mi coordinador si finalizamos ya con la videoconferencia. Bien, ahorita acaba de compartir el enlace mi coordinador, canal Urani, para que puedan ustedes ingresar y suscribirse. Suscríbanse o estén revisándolo periódicamente, ya que todos los videos que están subidos en ese canal son informativos sobre las videoconferencias y sobre todos los temas que sí se están abordando. Ok, bueno, me indica entonces mi coordinador de que podemos finalizar en este momento por la videoconferencia. Agradecerles por la atención brindada y si estén pendientes siempre del aula virtual. En el aula virtual se están compartiendo los enlaces para las videoconferencias. Entiendo, solo restaría una videoconferencia para el próximo mes y con eso ya ustedes solo quedaría que sigan repasando los temas que se están dando en todas las tutorías. Recuerden que los tutores sí están
para ayudarles a ustedes. Dice Reinaldo, o lo van a subir en otro canal en matemática. No, todas las videoconferencias se están subiendo en un mismo canal, independientemente de la materia. Entiendo yo. Bien. Bueno, entonces en este caso, sí estamos finalizando con esta videoconferencia. Ha sido un gusto escucharles. Ha sido un gusto, perdón, estarle atendiendo a todos ustedes. Y estén pendientes, el otro mes falta una videoconferencia en todas las materias, falta una videoconferencia para el otro mes. Entonces estarían abordando ya los temas restantes. Muchas gracias por la atención prestada, espero que les haya gustado y sí, como les mencionaba, la recomendación es que traten de por lo menos leer algún fragmento para que se hagan una idea de la mayoría de los literatos de El Salvador. Y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.